¿Qué es lo que nos genera una sensación de atmósfera en una canción? ¿Por qué al escuchar cierta canción nos sentimos atrapados en determinado momento y nos dejamos guiar por las emociones que ésta genera? A veces la música conecta tan fuerte con nuestras emociones que no somos conscientes de por qué nos genera cierto estado de ánimo. Estar alegre, estar triste, nostálgico o tal vez esperanzado. A lo largo de nuestra vida, escuchamos una gran cantidad de material sonoro, pero no siempre reaccionamos de la misma manera. Hay ciertas canciones que tienen una atmósfera propia y escucharlas es todo un viaje. Quiero hablarles de una bella canción que puede parecer sencilla a simple escucha, pero tiene un enorme nivel de abstracción de emociones y muchos secretos musicales de los cuales podríamos hablar horas y horas. The Raven That Refused to Sing es una de las obras maestras de Steven Wilson, uno de los músicos más influyentes de la música actual, y en sus palabras, la canción más hermosa que ha compuesto en su carrera. No solo vamos a analizar la canción como tal, sino que haremos un trabajo conjunto con la parte visual, ya que para mí, los videoclips de Steven Wilson complementan magistralmente las emociones de sus canciones. Esta es la historia de un anciano cerca al final de su vida, que vive atemorizado, inquieto y perseguido por una oscuridad que todo el tiempo lo acecha. Este anciano perdió a su hermana cuando era niña y cree que el canto de un cuervo la trae de vuelta para salvarlo de la oscuridad, y se obsesiona con la idea de tener al cuervo siempre para sentirse seguro y estar cerca de su pequeña hermana. ¿Y cómo hizo para convertir la historia en una obra maestra? Pues veamos. En toda canción que genera una atmósfera propia hay un recurso que es básico: la repetición. ¿Por qué? Pues tengo una teoría. ¿Qué nos hace sentir inmersos en algún lugar? ¿En qué momento nos damos cuenta que estamos a la deriva en una inmensidad? Si estuviéramos en medio del océano, del desierto o en medio de una jungla, tendríamos la sensación de que esa inmensidad no tiene fin, porque una vez dentro, no reconoceríamos dónde empieza o dónde termina. Y esto nos sucede cuando escuchamos The Raven That Refused to Sing. Comienza con una melodía simple. Y sí, va entrando la voz, guitarra, flauta, bajo, etc. Pero la idea base se mantiene. Y se mantiene durante los primeros 4 minutos de la canción. Pero no cansa, pues siempre aparecen elementos nuevos. Y seguro que a los 2 minutos de canción has escuchado tantas veces esa melodía que no sabes hace cuánto ha comenzado. Y tampoco sabes cuánto te hace falta escuchar. Y para cuando te das cuenta, la canción te ha llenado de sugestivos sonoros y ya está dentro de ese mundo. Ya en ese momento solo queda disfrutar del viaje y confiar en que llegarás a buen puerto. Pero digamos que eso va a nivel de estructura. Pero, ¿qué está pasando con las emociones? La melodía es una ida y una vuelta. En música tenemos 2 divisiones muy básicas de emociones. Algo que nos suena alegre, que podría ser este do mayor, y algo que nos suena un poco más triste, que podría ser este do menor. Y la melodía de esta canción juega con ambas. La primera vez acaba con el do menor y la segunda acaba con el do mayor. Y eso lo escuchamos toda la primera parte de la canción. Es un estado de incertidumbre total. No sabes si estás bien o estás mal. Te hace sentir muy intranquilo. Pero a eso se suman las 3 primeras notas, que nos dan una información extra a nivel narrativo. La melodía base trata de ir hacia adelante. Trata de avanzar, a paso lento, a pasos cortos. Recordemos que es un anciano. Pero cae. Y siempre cae. Si a eso le sumamos la sensación de una nota casi imperceptible que ha estado desde el inicio de la canción y que genera tensión,
pues tenemos la sensación de que algo nos persigue, siempre está tras nosotros y parece no ser amigable. Siempre estaremos temerosos y tratamos de avanzar, pero no podemos. Creo que ahora ya va quedando claro el por qué nos presentan así al personaje en el video de la canción. Steven comienza con una voz muy suave, nos presenta al personaje humilde y suplicante y pide que el cuervo cante, que cure su alma. Y el cuervo canta. Su canto resulta mágico. Es el alma de su hermanita que aparece para despejar esa sombra que lo venía persiguiendo. Lo protege. Él la necesita. Tiene miedo y la quiere cerca. Para este momento ya estamos dentro de la historia. La atmósfera fue creciendo sutilmente. Y aquí tenemos un pequeño cambio. Una variación de la melodía original, pero esta vez con una base armónica más amigable. Aquí no tenemos la tensión generada por el juego entre el do mayor y el do menor. Y es que por un momento el anciano cree tener la solución para su problema: capturar al cuervo y tener a su hermana para siempre. Pero rápidamente nos vemos enfrentados a la situación inicial, a la cual ya se ha añadido otra capa que aumenta el ambiente tenso. Pero ojo, no dejamos de oír la melodía base. Seguimos perdidos en la inmensidad de la canción. Solo se están añadiendo capas de información para ir aumentando la sensación de inmensidad. Para este momento nos damos cuenta que todo su esfuerzo es inútil. Escuchamos las súplicas desesperadas de Steven. Pero el cuervo se rehúsa a cantar y la oscuridad se acerca. Pero aquí tenemos un cambio en la canción. Escuchamos una nueva melodía principal, a la que llamaremos Melodía de Esperanza. Que es tan sencilla como bonita. Escuchémosla junto a la canción. El cántico cambia a un lamento y en su lamento sigue pidiendo. Cántame, Lily, te extraño demasiado. Para este punto del viaje, la atmósfera tiene aires esperanzadores, pues tenemos la melodía con notas mayores que nos resultan amigables, pero no dejamos de caer por ratos a la melodía original. En sí, la estructura de esta parte es como la melodía original, a veces feliz, a veces triste, y a nivel de instrumentos ya estamos llegando al clímax de la canción. La atmósfera musical se ha ido cargando cada vez con más capas y capas de instrumentos y los sonidos que van y vienen. Todo lo que escuchábamos bajo y lejano ahora lo tenemos frente nuestro, y es que el anciano ya no tiene a dónde escapar. La oscuridad lo alcanzó.
Todo en esta parte es súper intenso. Y de repente se preguntarán, ¿por qué si la oscuridad lo atrapó, en el clímax sigue sonando la melodía esperanzadora y no solamente la parte tétrica? Pues es Lily, su hermanita, la que a pesar de todo sigue ahí, dándole aires de esperanza. Dentro de todo, ella está presente. Todas las capas sonoras han llegado a un nivel muy alto, pero por sobre todo, tenemos la sensación de que estamos bien, nos mantenemos esperanzados y avanzamos, y así salimos de la oscuridad. Y toda esta metáfora aterriza de una forma majestuosa al final de la canción. Si escuchan, sigue sonando la nota oscura del inicio, pero esta vez ya no la acompaña la melodía de incertidumbre, sino la melodía de esperanza, la melodía de su hermanita. Y es que claro, el mundo para el anciano no ha cambiado realmente, aún está solo, pero ya tiene otra forma de afrontar la vida, y avanza. Y así es como acaba este viaje. Sin duda, esta canción tiene muchas genialidades escondidas, y de hecho me quedo corto con algunas interpretaciones, porque no hemos hablado del ritmo de la canción de 7/4, que de por sí resulta un poco inquieto, o de algunos timbres de la canción que son misteriosos, como el propio canto del cuervo. Pero es un ejemplo de cómo Steven Wilson construye un mundo con su música y nos lleva por él. Utilizando el recurso de una repetición sencilla a manera de presentación de personaje y lugar, agregando capas de información, ampliando cada vez más la atmósfera musical. Conocemos más las circunstancias y esto nos lleva a un clímax. Nos da toda la información a tope y resuelve. Es muy narrativo. Y lo más probable es que cualquier canción que consideren que tenga una atmósfera propia tenga algunos de estos recursos, independientemente de que tengan una estructura narrativa o no, pero eso es un plus. Gracias por llegar hasta aquí. Espero este análisis les haya interesado y puedan disfrutar la canción de manera diferente. Coméntame si conoces alguna canción con una atmósfera particular y recuerda que me ayudarías mucho si compartes este video. Hasta la próxima.